Shalom, shalom, querida familia del reino, qué gusto poder saludarles. Mi nombre es Elimar Bracho, profeta de oficio, servidora del Dios eterno, y quiero compartir con ustedes en esta oportunidad la parashá o el resumen de la parashá número 5. ¿Qué es esto? Si usted nunca lo había escuchado, si no está acostumbrado a este sistema de estudio, bueno, Esdras estableció 54 porciones para estudiarlas en todo un año. Son 54 semanas y voy a hacer un breve resumen para tomar esta porción de las escrituras y poder darte una guía de proclamación. Lo más importante que un intercesor profético, que un hijo del Eterno puede hacer al momento de proclamar es hacerlo con base en la voluntad de nuestro Padre Eterno. Y esta es la palabra profética más segura. Cuando nosotros tomamos de la escritura, de lo que aprendemos, de lo que recibimos, de lo que bebemos en la palabra del Eterno y lo proclamamos, es decir, proclamamos sus promesas, proclamamos su palabra, proclamamos su revelación, vamos a crecer, vamos a tener un nivel mayor cada día en cuanto a la madurez espiritual y vamos a experimentar una verdadera victoria y verdaderos resultados al momento de nosotros poder proclamar, porque cuando proclamamos la voluntad del Padre vamos a ver resultados. ¿Por qué? Porque el Padre va a honrar su palabra, el Padre va a respaldar su palabra y es en su palabra, es en su Torah donde nosotros encontramos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Así que tomamos cada semana esta porción de las Escrituras para nosotros poder entonces proclamar. Así que este espacio se llama Proclamemos Juntos. Si usted no había escuchado acerca de esto, quiero invitarle a suscribirse a este nuevo canal que he aperturado, que se llama Profeta Elimar Bracho. Puedas suscribirte para que todas las semanas puedas recibir las notificaciones de la guía profética. ¿Por qué es profética? Porque la palabra del Eterno es profética y cuando tomamos de las Escrituras y lo proclamamos, como lo dije anteriormente, entonces estamos intercediendo proféticamente, estamos proclamando legalmente la voluntad de nuestro Padre. Ahora, estamos entonces en la porción número 5, proclamemos juntos. ¿Qué sucede en el capítulo 23? Vamos a ver episodios que se dieron en el capítulo 23. Te doy una breve enseñanza, reflexión, porque luego esto se va a enseñar de forma más amplia, ¿no? Y vamos luego a estar viendo revelación, como lo dije anteriormente, en cuanto a la proclamación, que debe ser nuestro estilo de vida. Nosotros no somos llamados a estar todo el tiempo pidiendo que el Padre haga tal o cual cosa o que cambie, sino proclamar que haga su voluntad, que venga a nosotros su reino y lo que aprendemos en la Escritura, poder caminar en obediencia a ello, pero también proclamar con base en las promesas que están en la Torah para nosotros su pueblo. ¿Qué vemos entonces en el capítulo número 23? Vemos el fallecimiento de Sara. Sara fallece, luego vemos que Abraham pide comprar la cueva doble y también vemos que Abraham compra el campo, lo compra por un precio para poder obtener la tierra. Fíjense varias cosas y varios aspectos que vemos aquí. Vemos cómo el Eterno honra y nos describe de una forma honrosa, valga la redundancia, la vida de Sara. Dice que vivió 127 años, vivió 127 y nos está describiendo ahí, digamos que las etapas de su vida. Sara da a luz ya muy anciana, pero luego vive sus procesos de disfrutar la promesa, aunque ella fue una mujer que realmente pudo ver la mano del Eterno, vio sus procesos, vieron que cometió el grave error de aconsejar a su esposo que tuviera intimidad con la sierva egipcia, y esta mujer tiene un hijo y después que tiene, pues el hijo, vemos que se burlaba, el hijo de esta mujer egipcia se burlaba del hijo de la promesa, y ella también, la sierva egipcia, menospreciaba a su señora Sara. Ella vivió sus procesos, pero realmente fue una mujer alineada al corazón del Eterno, una profeta que realmente pudo recibir las directrices del Padre y fue honrada por el Eterno. Entonces nos habla ahí de 3 etapas, 100, 20 y 7. Y quiero enfocarme en el número 7, que tiene que ver con plenitud. Sara falleció, pero realmente pudo experimentar la bendición de tener a su promesa, de tener su hijo, y murió en un tiempo de plenitud.
También vemos entonces que ella fallece, que ella muere, y Abraham viene a llorarla, a llorar por ella. Y también vemos acá que Abraham hace un gran esfuerzo por comprar la cueva donde sería su esposa, donde su amada sería enterrada. ¿Por qué Abraham hace ese gran esfuerzo? Porque Abraham entendía el principio de legalidad. Aquí hablamos del principio de legalidad. ¿Por qué? Si él compraba la tierra, él era el dueño de la tierra. No solamente él hizo esto porque quería honrar a su esposa, porque quería enterrar a su esposa en un lugar que le costara, que fuera de su propiedad. No solamente por eso, sino que Abraham entendía el principio de legalidad. Cuando una persona paga un precio por algo, está obteniendo la legalidad de esa tierra. Vemos que Abraham anteriormente también hace esto con Abimelech, pacta con Abimelech, cava un pozo, pero pacta con él, pacta la tierra, y también dice que sembró un tamarisco, sembró un árbol. Y vemos también este principio cuando el rey Nabucodonosor viene y el imperio de Babel viene para sitiar Jerusalén. El Eterno le dice a Jeremías: compra esta tierra que te va, ahí viene tu primo en camino, ahí viene tu pariente, cómprale esa tierra, y le dice: guárdala en vasijas de cerámica para que duren por mucho tiempo. Vemos que la tierra que el Eterno le entregó a su pueblo Israel, el Eterno fue utilizando, fue haciendo cosas a través de hombres que creyeron en él, que siguieron sus directrices y que entendían el principio de legalidad. Entonces, ¿quiénes eran estos? Por ejemplo, ¿quién era Het? Descendientes o el pueblo eteo, descendientes de Canaán. ¿Y quién era Canaán? El hijo que maldijo Noé. Entonces, dice, la Torá nos enseña, y vimos anteriormente, que el Eterno le habló a Abraham y le dijo que le iba a entregar la tierra de quienes. Le iba a entregar la tierra, parte de la tierra que le iba a entregar era la tierra de los eteos. Entonces, esta tierra, el Eterno le había dicho a Abraham que se la iba a entregar. Sin embargo, Abraham legaliza. Al él comprar esta tierra, él legaliza, está accionando en legalidad. Actuó proféticamente y legalmente, y actuó legalmente para poseer la tierra que ya el Eterno le había entregado. Así que no solamente lo veamos como algo romántico, como que, bueno, quiso honrar a la esposa, quiso enterrarla en un lugar que le costara un precio. No solamente eso, entendía el principio de legalidad. Él entendió que le sería entregada toda esa tierra de Canaán, la tierra de los heteos, y él tenía que establecer un principio legal de propiedad. En esa cueva fueron enterrados no solamente Abraham y Sara, sino también fue enterrado Isaac y Rebeca, y fue enterrado también Jacob y Lea. Acordémonos de que Raquel no fue una mujer que realmente llevó una vida alineada, siempre fue una mujer conflictiva. Esta Raquelita era todo un caso. Raquelita realmente era todo un caso, y por idólatra, fíjate que ni siquiera fue enterrada con las matriarcas. Está Sara, está Rebeca y está Lea. Ella no fue enterrada y honrada con las matriarcas, no fue enterrada con Jacob. Jacob fue enterrado con Lea. Ella fue la que fue honrada. El Eterno honró a Lea, y Lea fue la que fue enterrada. No solamente fue la matriz que trajo a Judá, de donde vendría el Mesías, sino que fue la honrada por el Eterno, porque fueron enterrados las tres parejas, es decir, 6. La Raquel se quedó por fuera por idólatra y por la conducta reprochable que realmente esta mujer idólatra pues manifestó. Yo cuando bendigo, por ejemplo, a mis hijas, oro por ellas, lo que sea, yo no le digo, bueno, que seas como Raquel y Lea, no. Yo, bendita seas como Sara, como Rebeca y como Lea, pero realmente Raquel tuvo una conducta reprochable, aunque fue la mujer amada por Jacob, y aunque realmente fue la mamá de los 2 hijos más amados por Jacob, realmente tuvo una conducta que no es digna de imitar, y no fue honrada en su entierro, no fue honrada, no fue enterrada con las matriarcas. Vemos entonces lo siguiente. Aquí estos son aspectos bastante importantes acerca de la porción de la semana. Abraham entonces entiende el principio de legalidad, y Abraham
compra la tierra y le fue entregado, y dice que los árboles y toda la propiedad que estaba alrededor de esta cueva, porque entendió un principio de legalidad. Otra cosa importante que vemos acá, por ejemplo, que Abraham intentó, y lo vamos a ver en el capítulo 24, me estoy adelantando, por todos los medios, Abraham intentó que su descendencia, que el hijo de la promesa, pues se uniera al linaje correcto, pero también él le preparó el terreno, él le preparó la tierra. Él preparó la tierra y caminó en principios no solamente de honra, sino en principios también de legalidad y de posesión, porque él, el padre de la emuná, el padre de la fe, vemos acá que no solamente creyó al Eterno, sino que también obedeció. ¿Por qué compró la tierra si se la pudieron haber regalado? Él pudo haber dicho, bueno, me la regalan, maravilloso, de todas formas esto es mío, me lo entregó el Eterno, pero no. Él entendió el principio de legalidad y él la adquirió, él la compró, porque él entendió que al él comprar, al él adquirir, él estaba dando pasos de fe para tomar posesión de lo que ya en el plano jurídico, en el plano legal, le había sido entregado por el Eterno. Capítulo 24, vemos entonces varios episodios. Abraham envía a Eliezer a buscar una esposa para Isaac. ¿Por qué? Abraham dijo, no voy a casar a mi hijo, no permitas, le hizo un juramento, le dice que el mismo juramento que le hizo Jacob a José antes de morir, y le pide, no vayas a enterrar mis huesos acá en Egipto. Miren lo importante del principio de legalidad, no solamente adquirir con precio una tierra, sino que su cuerpo físico al morir, al fallecer, pueda ser enterrado en la tierra de la herencia. Esto nos habla del poder del principio de legalidad. Entonces, lo mismo que le dice Abraham a su siervo Eliezer, es lo mismo que Jacob le dice, el mismo estilo de juramento, el mismo tipo de juramento que Jacob le hace a José antes de morir. ¿Y qué le dice entonces Abraham a Eliezer? Le dice lo siguiente. Le dice, ve y busca, ¿dónde iba a buscar? Las mujeres de Harán. Recordemos que anteriormente a esta porción, vemos que le llega la noticia a Abraham de que su hermano Nacor, el hijo de su hermano Nacor, había tenido descendientes. Entonces, ¿qué fue lo que entendió Abraham ahí como profeta? ¿Usted cree que solamente le llegó la buena noticia de que había tenido sobrinos, de que había tenido descendientes, familiares, más bien? No. Esto no solamente fue una noticia romántica, por decirlo de alguna manera, no solamente fue una buena noticia, esto fue una señal profética para Abraham. Recordemos que Abraham era profeta, era un hombre entendido en el diseño del Padre, un hombre que el Padre lo saca de la órbita terrestre y le enseña el diseño en las constelaciones, le marca un camino, le marca un destino. Abraham era un hombre entendido en el diseño del Padre, entendido en la revelación, un hombre que conocía realmente al Eterno. Entonces, ¿qué es lo que ve Abraham cuando le dice que tiene familiares, que Milca, que Nacor, que habían tenido descendientes? ¿Qué es lo que él ve? Él ve ahí que él no podía mezclar a su hijo Isaac con las paganas de Canaán. Él sabía que él tenía que preservar la genética. Él sabía que en la simiente de él serían benditas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo iba a mezclar la simiente de él, su genética, que ya venía siendo depurada, que ya venía siendo procesada por el Padre, que ya tenía un sello? ¿Cómo la iba a mezclar con las hijas de Canaán? No. Abraham entendía este principio. ¿Por qué? Porque Abraham le dice al siervo Eliezer, te pido que no permitas por nada que mi hijo se vaya a casar con mujeres de acá, de esta tierra de Canaán. Entonces, ¿a dónde envía a Eliezer? Lo envía a Harán, a donde estaban sus parientes. Ahora, la escritura también nos enseña en Génesis 26, versículo 5, que Abraham guardó los estatutos, que guardó los preceptos, es decir, Abraham guardó la Torá. Cuando a usted le dicen que la Torá es desde el monte Sinaí con Moisés, eso es totalmente errado. Ahí el Eterno le habló la Torá a Moisés, pero realmente Set caminó en Torá, por ejemplo, Abel, cuando trae sacrificio, ¿por qué trae ofrenda? Porque ellos tenían la Torá que fue desde siempre. La instrucción del Padre fue desde siempre. Noé caminó en Torá. El hijo de Noé caminó en Torá.
Shem caminó en Torah. Entonces, Abraham caminó en Torah, nos enseña Génesis 26:5. Ahora, ¿cómo podemos confirmar, por ejemplo, esta área donde nos habla acerca de lo que es el yugo desigual, casarte o enyugarte, unirte a una persona que no viene de tu genética, de tu pueblo, de tu misma cultura? Vemos en Deuteronomio 7, 3 y 4, se nos dice claramente que no se debe unir a los pueblos paganos, a las mujeres de los pueblos paganos, que no se deben unir hombres, los hijos de Israel, los hijos del pueblo no se debían unir con gente de los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque iban a inclinar su corazón a los dioses de ellos. Entonces, Abraham entendía el principio de Torah porque siempre Abraham guardó Torah. Por eso es que Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, porque él entendió Torah. Es más, Abraham también sirve como un instructor, o sea, él instruye. El Eterno le dice, yo escogí a Abraham porque sé que él va a instruir a sus hijos y a sus generaciones. Lo vimos en la porción también anterior. En las porciones anteriores, él instruye a Isaac, también es instruido Jacob. Jacob es un hombre que fue instruido en Torah y vemos que Jacob hace un voto con el Eterno cuando se fue a Aram y le dice, si me dieras vestido para vestir y me dieras alimento, el diezmo de todo apartaré para ti. ¿Y cómo podemos entonces decir que la Torah solamente fue desde el monte Sinaí con Moisés y el pueblo de Israel? No, la Torah fue desde siempre. Y lo vemos aquí, vemos muchísimas evidencias de que la Torah fue desde siempre. ¿Cómo sabía, por ejemplo, Noé cuáles eran los animales puros e impuros? Porque Noé caminó en Torah. Entonces, vemos aquí una evidencia de que Abraham entendía Torah y por eso él no quería ni que su hijo se fuera al lugar donde el padre le dice que salga, que no quería que su hijo se fuera para Aram, pero tampoco que su hijo se mezclara con las mujeres paganas de Canaán, sino él entendía el diseño y él le habla al siervo Eliezer con toda seguridad profética. ¿Por qué? Porque él no tenía positivismo. Abraham no era un superhombre positivo. Abraham conocía al Eterno y Abraham entendía de diseño y Abraham recibía profecía para él, para su vida personal. Por eso le dice a Eliezer con toda seguridad, el ángel del Eterno irá delante de ti. O sea, él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Irá delante de ti y tú buscarás mujeres de mis parientes para mi hijo Isaac. Entonces, Eliezer viaja para buscar a esta esposa. Eliezer dice que rogó para hallar esposa para Isaac. Hizo una oración alineada a la voluntad del Eterno. Aquí es un principio importantísimo de nosotros comprender y asimilar. Y es una palabra que nos hace a nosotros tener una cultura profética en cuanto a la oración. Y es la siguiente: orar conforme al diseño, orar conforme a la voluntad del Padre. Queremos nosotros ver el respaldo del Padre para nuestras vidas, tenemos que orar conforme a su voluntad. Dice que él hizo una oración, él se humilló y le pidió al Eterno que guiara su camino, que él encontrara a la esposa para Isaac, para conceder, y le estoy parafraseando, por supuesto, la petición de su siervo Abraham. Él ruega entonces, y esto nosotros proclamamos. Ahora, esto es una dirección para proclamar. Nosotros debemos proclamar, Padre, que se haga tu voluntad. Proclamamos que se establece tu reino. Proclamamos que venga a nosotros tu reino, que se hace tu voluntad y que lo que tú has establecido para nosotros, eso es lo que se va a cumplir. Y es legal pedir señales proféticas. Es totalmente legal. Mira cómo este siervo le pide una señal. Estos fueron señales proféticas que el Eterno le dio confirmación de que estaba en lo correcto, de que era la mujer correcta y que era la mujer que iba a llenar que iba a encontrar en el pozo correcto, lugar profético, tiempo correcto y persona correcta. ¿Qué es un mover profético? El mover profético es estar en el lugar correcto, caminar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas. Esto le pasó al siervo Eliezer. Luego vemos la bondad de Rebeca, se encuentran en el pozo. Aquí es importante recordar algo. Mire, ¿dónde se encontró Moisés con su amada? En el pozo. ¿Dónde encuentra la amada para Isaac? En el pozo. ¿Dónde se vuelve a repetir esta historia del pozo? Jacob igualmente en el pozo. Yeshua y la mujer samaritana, no estamos hablando ahí en términos literales, sino en que él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ese momento Samaria pues representaba
a ese pueblo de Efraín. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? El pozo. El pozo representa al Señor, pero también las aguas representan la Torá. Entonces, en el pozo, en la búsqueda de la Torá, ahí se da el encuentro. Ahora vamos a continuar y voy a ampliar esto. Vemos entonces que Eliezer halla a esta esposa, se dan todas las señales proféticas, él le pide al Eterno la mujer que se aparezca y le dé de beber a los camellos. ¿Y qué sucedió? Apareció Rebeca, le dio de beber a esos 10 camellos y Rebeca luego informa en su casa de lo que había pasado, de que se había encontrado a Eliezer, de que él le había hablado todo esto. Luego vemos que Labán invita a Eliezer, le dice, bendito del Eterno, he preparado morada para ti. ¿Qué sucedió aquí? Que Labán era un hombre codicioso y cuando él ve todos los presentes que le han sido entregados a su hermana, ¿qué es lo que sucede? Que él busca a Eliezer y le dice, ven, he preparado morada para ti, bendito del Eterno, la codicia de Labán, quien luego sería el tío que tendría prácticamente en esclavitud, en un sentido lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiso realmente oprimir la vida de su sobrino Jacob, de forma terrible hasta tenerlo ahí y le dio primero una hija y luego la otra y eso lo vamos a ver por supuesto más adelante. Este es el Labán codicioso. Luego más que Eliezer Eliezer pide a Rebeca para Isaac. Llega a la casa, mora con ellos, les da presentes, les habla del diseño, les habla exactamente de lo que había sido mandado a hacer. Y luego Eliezer refiere, pues como le dije anteriormente, lo sucedido. Labán y Betuel aceptan la propuesta y Rebeca acepta ir. Ella acepta ir y ellos bendijeron a Rebeca. Ellos bendicen a Rebeca. Y Eliezer lleva a Rebeca para encontrarse con Isaac. Vemos aquí lo siguiente. Es una forma maravillosa cómo podemos nosotros ver proféticamente y es ilustrada el trabajo que hace el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, hace con nosotros, el pueblo del Señor o la novia del Eterno. ¿Qué es lo que hace? Yeshua se va, el novio, pero el Espíritu del Eterno está buscando a la novia, viene a buscar a esa novia, preparando todo para el encuentro. Así como Eliezer fue usado para buscar a la novia y llevarla al encuentro con el novio, con Isaac, de la misma forma, así como Eliezer fue usado, para buscar a la novia y llevarla al encuentro con Isaac, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Yeshua, también está buscando y preparando a esa novia para llevarla al encuentro con Yeshua, el novio. Y eso es una forma de ilustrar maravilloso cómo el Señor hace esto a través de su Espíritu. Quiero hablar acerca de la bendición. Déjenme leerles rápidamente aquí. La bendición de Rebeca en Génesis 24:60. La bendición que le dan a Rebeca y cómo esta bendición también está y viene, cómo amplía más bien lo que le fue prometido a Abraham. Génesis 24:60 dice de la siguiente manera. Dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de miles de millares. ¿Sé qué? Madre de miles de millares. Y que tus descendientes posean la puerta de sus enemigos. ¿Cuál fue la bendición que se le entregó a Abraham cuando le da los diezmos a Melquisedec? Él lo bendice, bendito seas Abraham, y le dice, tú y tu descendencia posean las puertas de tus enemigos. Es decir, le está entregando la legalidad de poseer las puertas de sus enemigos. Esto tiene que ver con el principio de legalidad y de autoridad sobre el gobierno del imperio de las tinieblas. Yeshua le dice a Pedro que las puertas del Hades o las puertas del imperio de la muerte no prevalecerían en contra de la comunidad de creyentes. Aquí nos está hablando de una batalla, de una estrategia.
de una batalla continua, pero así como fue bendecida Rebeca, tú seas madre de millares. Mira, esa misma bendición, o más, muchísimo más amplia, se le entrega a Efraín. Jacob le da esa bendición a Efraín, que es la corona de los gentiles, o la plenitud de los gentiles. Pero esa bendición ya viene dada a Abraham, padre de multitudes. Ahora vemos esta bendición dada a Rebeca. Seas madre de miles y de millares, y que tus descendientes posean las puertas de tus enemigos. La misma bendición que Melquisedec le entrega a Abraham. Tus descendientes, es decir, esta es una llave extraordinariamente poderosa para proclamar: yo y mi descendencia poseeremos las puertas de nuestros enemigos. Yo quiero que tú entiendas el principio de legalidad y la bendición que está sobre nuestras vidas a través de nuestro padre Abraham, por causa de Melquisedec, quien es Yeshua. Vemos esta misma bendición se la entrega a Rebeca, una de las matriarcas, que fuera madre de miles y de millares, y que sus descendientes posean las puertas de sus enemigos. Pero luego Yeshua se la refuerza y se la amplía a Pedro para la comunidad de creyentes. Dice que las puertas del imperio de la muerte no prevalecerán contra nosotros. Entonces, lo que tú estés viendo, cualquier avance de las tinieblas que tú estés viendo, que tal vez, o que otros no lo ven y tú lo estás viendo en oculto, el que está viendo, el que no está viendo, todo poder de las tinieblas que opera en tu contra, y si tú eres un hijo del Eterno y estás alineado con el Padre Eterno y con su diseño, todo lo que opera en tu contra, todo lo que el enemigo levante, toda persona que influencia, toda arma que levante, tú tienes el poder y la autoridad de proclamar que tú y tu descendencia poseerán las puertas de tus enemigos, y que las puertas del imperio de las tinieblas no prevalecerán. Por lo tanto, aquí cabe proclamar también y alinearnos con Isaías, cuando Isaías 54, cuando dice en la escritura que ningún arma forjada contra mí prosperará, y que condenaremos toda lengua que se levante en juicio. Es decir, ningún tribunal asentado en ilegalidad podrá prosperar en contra de los escogidos del Padre, en contra de los alineados con el Padre, porque si hay alguien que está torcido y desalineado, no tiene la legalidad de reclamar las promesas, de proclamarlas, porque no está caminando alineado con la Torá. Pero si hay un hijo alineado con la Torá y estás viendo, si tú estás viendo en esta hora el poder del enemigo influenciando tu vida, tú tienes el poder y la autoridad de decir: yo y mi descendencia poseeremos las puertas de nuestros enemigos. Es decir, el enemigo no puede prosperar contra nosotros. Ningún arma de las tinieblas puede prosperar, y tenemos que levantarnos en autoridad para proclamar esta gran verdad. Esto nos levanta en autoridad a nosotros. Somos la novia de Yeshua, somos la comunidad de creyentes, en su nombre tenemos el poder y la autoridad. Luego, y continúo entonces aquí, Isaac venía de Lahaí Roí, el lugar, o el pozo que se llama el viviente que me ve. Es decir, algunos dicen que esto tiene que ver con Yeshua cuando venga de estar con el Padre y venga a encontrarse con la novia. Pero realmente creo totalmente que Abraham estaba siendo preparado para lo que venía, que Isaac estaba siendo preparado para lo que venía, para el encuentro en las nubes con el Señor, para el encuentro con la novia. Él estaba siendo preparado. Abraham definitivamente era un adorador. Abraham estaba en el lugar del encuentro. Abraham estaba realmente con el Eterno, y cuando él viene Rebeca y baja del camello, dice que la amó, y ella ocupó en el corazón, en un sentido, el vacío que había dejado Sara, su madre. ¿Y qué sucede? Se une ya Isaac tenía la bendición que estaba sobre Abraham, estaba sobre Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac era descendiente de Abraham. Entonces, tú y tu descendiente poseerán las puertas de tus enemigos. Pero ahora Rebeca viene con esta bendición: tú y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Y ellos se unen la genética correcta para preservar un linaje, porque eso es lo que el Padre había determinado. Luego vemos entonces que pasamos al capítulo 25, y ya terminando con esto, vemos que nos habla acerca de los descendientes de Abraham y de Setura.
vemos aquí algo importantísimo. Abraham hizo todo lo posible para que su simiente no se mezclara con los heteos, con los cananeos, con los paganos. Pero vemos en la escritura también, y lo vamos a ver más adelante, cómo Esaú, el profano, se mezcla y toma mujer de las hijas de Het. Es decir, fue un profano y toma mujer de las hijas de Het. Lo que Abraham quiso impedir a toda costa de que no se mezclara su simiente y trató de preservar su genética en Isaac. Luego el hijo de Isaac, el hijo de Isaac, recordemos que tuvo a Jacob y Esaú, el hijo de Isaac, Esaú, el profano, el de la simiente de la serpiente, tuvo dos simientes dentro de él, Rebeca, el de la simiente de la serpiente va y se mezcla con las hijas de Het, con los paganos. Vemos luego el fallecimiento de Abraham, que tuvo otros hijos, pero el hijo de la promesa fue Isaac. Abraham murió en buena vejez y se unió a su pueblo. Elohim bendijo a Isaac. Después de morir, Abraham lo bendice en gran manera. Isaac se estableció cerca del pozo de Lahai Roi, el viviente que me ve. Esto es una enseñanza que nos deja como ejemplo la importancia de la legalidad, el principio de la legalidad. Hay tres cosas importantes acá. El principio de la legalidad que establece Abraham cuando compra el territorio para enterrar ahí a su esposa, el principio de la legalidad, pero también vemos la importancia de la inclinación y de la oración y el mover profético, de caminar alineado con el diseño del Padre. Al estar alineado al diseño del Señor, el Señor le dio todas las señales a Eliezer, todas las señales que había pedido para honrar a Abraham y para preservar la genética por un linaje que él había determinado. A través de ese linaje serían benditas todas las familias de la tierra. Pero también vemos el ejemplo de Isaac cuando dice que vivió. Dice que Isaac vivió, se estableció cerca del pozo del viviente que me ve. Tiene que ver, y esto proféticamente nos habla de la intimidad, de la importancia de la intimidad, de estar cerca del pozo, cerca de el pozo representa al Eterno, representa a Yeshua, y el agua del pozo representa la Torah. Entonces, él se estableció cerca de ese pozo. Eso nos habla a nosotros del poder de la intimidad. Una persona que camina en intimidad es alguien que va a caminar en legalidad. Así que proclamas proféticas acerca de esta parashá, el principio de la legalidad. Proclama en legalidad, es decir, proclama alineado con la voluntad del Padre. Es legal que pidas señales cuando tú estás esperando una respuesta del Eterno. Es legal que proclames que las señales del Eterno se dan para darte claridad en los pasos que tú tienes que dar. Pero todo esto va a darse en tu vida cuando caminas una vida de verdadera intimidad con el Padre y estás cerca del pozo. Vas al pozo correcto, a recibir el agua correcta, que es la Torá de nuestro Padre, que es la palabra profética más segura. Proclamamos, Señor, en el nombre de Yeshua, que el poder de la legalidad que nos has entregado a través de Yeshua se revela en nuestras vidas, se establece en nuestras vidas. Y hoy proclamamos que nosotros y nuestra descendencia poseeremos las puertas de nuestros enemigos y que ningún tribunal asentado en ilegalidad podrá legislar en contra de nosotros, tus escogidos. Hoy proclamamos la victoria y proclamamos la bendición sobre nosotros y sobre nuestra descendencia en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Quiero motivarte a que si esta enseñanza fue de instrucción para tu vida, puedas también compartir este video. No dejes de compartirlo, compártelo con otros, compártelo en tus redes sociales, en tu WhatsApp, y suscribirte a este nuevo canal Profeta Elimar Bracho, activando las notificaciones. También quiero dejarte la puerta abierta si quieres sembrar en nuestro ministerio, traer una semilla para honrar este ministerio, altares de adoración, bendecirnos y poder impulsar esta obra. Voy a dejarte la información financiera en la descripción de este video. Proclamo bendición sobre todos aquellos sembradores y pilares financieros que el Eterno está levantando y va a levantar para este ministerio, altares de adoración. Un gran abrazo para todos. Shalom, shalom.